6:36 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy jueves 18 de julio del 2013 estamos iniciando como siempre saludando a quienes nos ven en distintas partes del mundo por Ecuavisa Internacional. Recuerde además que puede seguirnos en Radio Centro en 97.7 FM en Guayaquil y vernos en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Paul Salazar, Cynthia Viteri y Vicente Wong. Con Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, vamos a revisar la puesta en marcha de los distritos electorales para elegir a concejales en los 13 cantones más poblados del país. ¿Cómo funcionará el método de Hunt, el voto en plancha? ¿Cuál es la manera más democrática de implementar este sistema? Lo revisaremos también. Hoy estaremos con Cynthia Viteri, asambleísta nacional por la Alianza 6, Madera de Guerrero, la elección de concejales por distritos electorales y la sanción que busca Alianza País en la Asamblea para Abdalá Bucarampule y asambleísta nacional del PRE por ofender a asambleístas del bloque de gobierno. Además, hoy nos acompañará Vicente Wong, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. El alto déficit del Ecuador en el comercio no petrolero con China, convertida en la potencia económica número 1 del mundo. ¿Qué oportunidades ofrece China a las exportaciones ecuatorianas? Lo revisaremos. En otras noticias, hay 2 nuevos casos de gripe A/H1N1 confirmados por el Ministerio de Salud Pública. Los pacientes son de Quito. En Cotopaxi hay 2 mujeres y un niño. Están bajo vigilancia médica por ser posibles portadores del virus. Al momento hay 51 personas contagiadas que están recibiendo ya atención médica. El Ministerio de Salud confirmó 2 casos positivos del virus A/H1N1 en Quito. Así nos cuenta la subsecretaria de Vigilancia de Salud Pública, Norma Armas. Por datos del laboratorio, debo insistir que el laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones está trabajando durante los fines de semana, las 24 horas del día, y nos ha entregado los datos positivos de estos 2 pacientes que acaba de mencionar en el Enrique Garcés, que se encuentran en situación de control, en situación estable. Con esto suman 51 casos de gripe A/H1N1 en todo el país, enfermedad que ha dejado ya 3 fallecidos. Armas manifestó que este rebrote es parte de un comportamiento cíclico del virus que reaparece en épocas de cambio climático. Cualquier paciente que venga con esta sintomatología que nosotros le llamamos de problema respiratorio agudo grave, sea inmediatamente iniciado el tratamiento con el oseltamivir, es el antiviral que es el indicado para el manejo de estos casos. En Ambato la preocupación aumenta. Decenas de personas llegan hasta casas de salud con síntomas de gripe. El director del Hospital Regional de Ambato, Galo Vinuesa, señala que hasta el momento existen 6 pacientes sospechosos de portar este virus. 4 pacientes son sospechosos y en pediatría tenemos 2 niños que están tomando oseltamivir. Las autoridades del Ministerio de Salud insisten en que la ciudadanía debe mantener presentes las medidas de prevención para evitar nuevos contagios. Y los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el derrumbe del túnel en la avenida Tufiño, al norte de Quito, reclaman a las autoridades por no haber recibido la ayuda inmediata que requiere este tipo de casos. El abogado de los familiares anuncia también acciones legales. En el barrio El Inca, al norte de Quito, bajo una carpa en el patio de la casa donde vivían Milton y Marianela, son velados sus restos. Los 2 esposos perdieron la vida en el derrumbe del lunes del túnel de la avenida Tufiño. Sus familiares, a través de Luis Quispe, padre de una de las víctimas, dicen que los ofrecimientos económicos hechos por el municipio no les alcanzan para solventar los gastos y aún esperan que esta institución ayude y se responsabilice tal como lo ofreció. A 2.000 por persona son solo 4.000 y esto falta todavía. Y para nosotros en este rato vamos a tener que poner. El martes, en la morgue, el director jurídico de EM Seguridad, Santiago Salazar, ofreció ayudar de forma inmediata a las familias. Así lo dijo. Más allá de las investigaciones, el tema de las coberturas de ayudas son inmediatas. Sin embargo, el abogado de los familiares, Andrés Castillo, afirma que los ofrecimientos son insuficientes ante el dolor causado. ¿Hasta hoy cuánto han dado? Nada. Hasta hoy nada. Porque nos han dicho que cualquier cosa con respecto al sepelio será contrafactura. Es decir, la familia, aparte del dolor que tiene ahora de perder a sus seres queridos, tiene que demostrarle al municipio cuánto está gastando para enterrarle para que le paguen a contrafactura. Me imagino yo, porque aquí vale más el criterio de la Contraloría General del Estado que la vida de la gente. Y califica de dádiva a la beca ofrecida a la menor huérfana. No aceptaremos dádivas de ninguna naturaleza. Él era un profesional, un ingeniero mecánico,
trabajaban para mantener su casa, trabajaban para proyectarse hacia el futuro. Eso en otros países y en la doctrina jurídica se conoce como el proyecto de vida. Eso tiene un valor también. Intentamos conocer la reacción de las autoridades municipales, pero señalaron que se pronunciarán a través de un comunicado. El sepelio de las 2 víctimas se efectuará este jueves. Bueno, y en estos días ha sido objeto de interés de la opinión pública la despenalización del consumo de drogas ilícitas, la cual va mucho más allá de fijar una tabla de consumo máximo para guiar a los jueces en la aplicación de esta garantía constitucional. Alfredo. En efecto, según el artículo 364 de la Constitución, es un problema de salud pública que obliga al Estado a desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo, así como tratamiento y rehabilitación a los consumidores. Pero en la práctica esa coordinación no ha existido, ni en el ámbito de la salud, ni en el plano jurídico. Pues en 1997, en el artículo 103 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que se refiere a la identificación y depósito de bienes aprehendidos, se excluyó a los narcodependientes que hubieran sido capturados con sustancias para su propio consumo. Pero nunca se estableció legalmente una apropiada despenalización. Como consecuencia, los jueces han venido sentenciando a prisión a centenares de consumidores porque en ningún instrumento jurídico se ha fijado las cantidades que corresponden a consumo. Recién hace un año, en el proyecto de Código Integral Penal se incluyó una tabla con esas cantidades, pero ese proyecto sigue en trámite. Y ante la falta de definición legal, los ministerios de Salud y de Justicia pidieron al CONCEP que apruebe esa tabla como referencia para los jueces debido al abarrotamiento de las cárceles. Ahí entonces se produce el problema que todos conocemos, que ha obligado al ministro de Educación a intervenir, así como a la realización de una coyuntural campaña publicitaria. Y ahora la Comisión de Justicia de la Asamblea para segundo debate propone un texto que despenaliza el consumo, pero sin fijar cantidades ni tampoco penas que no sean privativas de la libertad y que obliguen a la rehabilitación de los adictos. En definitiva, le traspasa el paquete al Ministerio de Salud para cuando se dicte un código de salud. Cuando la despenalización del consumo es una postura intermedia que aboga por el uso de la rehabilitación obligatoria, que sustituya a la prisión, es intermedia entre la prohibición y la legalización. Ha sido criticada como la peor de las opciones al crear un lunar dentro de la venta ilegal y los graves problemas asociados a los delitos conexos de producción y tráfico de drogas ilícitas. Por añadidura, en los países que se ha ensayado la despenalización se limita a la marihuana, que es considerada una droga ligera, pero la tabla de consumo del Ministerio de Salud incluye cocaína, heroína y éxtasis. Así las cosas, la Asamblea debe determinar en el Código Integral Penal la obligatoriedad de la rehabilitación como sanción alternativa a la pena de prisión para que se cumpla cabalmente el mandato constitucional de la despenalización. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, que lo autoriza a determinar circunscripciones electorales para las elecciones pluripersonales, ha resuelto dividir por distrito las elecciones de concejales en los 13 cantones más poblados del país. Es nuestro invitado el vicepresidente del CNE, Paul Salazar. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, Stephanie, un saludo cordial a la ciudadanía que nos acompaña. A ver, comencemos por la información básica. ¿Cuáles son los 13 cantones donde se va a elegir concejales por distritos? Los 13 cantones que se va a implementar las circunscripciones electorales a propósito de las elecciones a concejales urbanos son Cuenca, Riobamba, Machala,
Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Milagro, Loja, Quevedo, Portoviejo, Manta, Quito y Santo Domingo de los Áchilas. Esta designación o esta elección de estos cantones se da básicamente por lo establecido en el Código de la Democracia, que en función de la población se determina el número de concejales y en función del número de concejales se determina el número de circunscripciones electorales con las cuales se va a hacer dividido el cantón. Ahora, más allá de los cálculos electorales a que tienen derecho pues todas las organizaciones políticas, ¿cuáles son las ventajas que ve el CNE en la aplicación de los distritos para la elección de los concejales? ¿Cuáles son justamente ese tipo de cosas que van más allá del cálculo electoral? Bueno, primero que nada, la principal ventaja es que la autoridad que va a ser electa tiene una cercanía con la ciudadanía. ¿Y qué significa esta cercanía con la ciudadanía? Significa que el nivel de representación, el nivel de conocimiento del sector o de la jurisdicción territorial al cual va a representar en cuanto a las competencias y funciones que determina el Consejo Cantonal, que son tan importantes para la ciudadanía como alcantarillado, agua potable, recolección de basura, va a poder conocer y trasladar estas necesidades al Consejo Cantonal para que estas necesidades sean satisfechas, sean atendidas por la autoridad. En este aspecto, la ciudadanía tiene que tener claridad de que estos representantes de las circunscripciones van a velar por sus intereses y en función de ello tienen que meditar muy profundamente su voto. Este es el meollo del asunto, realmente. Y uno de los ofrecimientos básicos que hizo el presidente Correa en su primera campaña electoral en el 2006, y que era para incluirlo incluso en la Constitución, pues como un cambio a las prácticas que venía haciendo la partidocracia sobre el voto en plancha y otras cosas, fue precisamente la propuesta de los distritos. Recordemos lo que dijo el presidente cuando era candidato en el 2006. Uno de los cambios que creemos que se tiene que hacer es pasar de diputados provinciales a diputados distritales. ¿Para qué? ¿Cómo usted en este momento compite en Guayas con esa maquinaria electoral y multimillonaria llamada Partido Social Cristiano para diputado del Guayas? Pero si se hace distritos, como en la mayoría de países desarrollados del mundo, de 100.000 personas, por ejemplo, quemando suelas de zapatos, sí puede vencer a los partidos. Sale una persona elegida y esa persona responde a sus constituyentes y va a rendir cuentas. Y esos constituyentes pueden llamar, señor, vota de tal manera, etcétera. Y no solo eso, hay otras ventajas. Por ejemplo, todos los territorios estarán adecuadamente representados y no como ahora que los 18 diputados del Guayas, 16, 17 son de Guayaquil. Ahora, el presidente se refería a la Asamblea, pero realmente, tal como lo está haciendo ahora el Consejo Electoral, donde más se necesita este tipo de elección es en los consejos cantonales, por ese acercamiento con la realidad de las obras de cada distrito. Incluso por la rendición de cuentas, por la misma revocatoria del mandato, porque no lo tiene que hacer todo el cantón, sino solamente el distrito que lo ha elegido. ¿No ha pensado el Consejo Nacional Electoral que sería más democrático incluso dividir a cada distrito en subdistritos para que se produzca así un mayor acercamiento del elector con el elegido, del mandatario con el mandante? Dentro de nuestra política de puertas abiertas, el Consejo Nacional Electoral, desde la semana anterior, ha realizado talleres de socialización en cada uno de los cantones en los cuales se va a implementar las circunscripciones electorales. Y a propósito de estos talleres de socialización, hemos recibido aportes, insumos de información muy valiosos. Sin embargo, nosotros nos tenemos que restringir específicamente a lo que está establecido en el Código de la Democracia y a partir de ahí poder generar los escenarios técnicos. Y estos escenarios técnicos, complementados con la información que nos han hecho llegar organizaciones políticas y la ciudadanía y las autoridades locales en los 13 cantones, va finalmente a ser sistematizada y pasará al Pleno para que tome la decisión final. Ahora, especialmente de lo que yo le estoy planteando, sería necesario tal vez en Quito y en Guayaquil, más que en las otras, porque Quito tiene 3 distritos, 5 concejales por distrito, Guayaquil 3 distritos, y en el tercer distrito, esto es interesante, digamos hay 4, pero hay uno que es representante de las parroquias rurales, que es rural. Entonces ahí se ve cómo ya se ha considerado la división, la subdivisión en un distrito. Tal vez el problema sería que el Código de la Democracia establece el método de Home, pero legalmente se podría aplicar, por ejemplo, el método uninominal, es decir, que se divide el distrito en subdistritos de tal forma que
pueda haber esa elección más cercana, de que no sea que se vote en plancha por los 4 o 5 del distrito, sino que se vote separadamente por cada subdistrito y así hay una representación más genuina para la administración municipal. Aquí tenemos que generar un punto de información. Las circunscripciones están contempladas tanto para concejales urbanos así como para rurales. Sin embargo, por los números de la población no se va a implementar en rurales porque no alcanza a generarse más de una circunscripción electoral. Es por esto que en estos 13 cantones exclusivamente se implementan las circunscripciones en la parte urbana. Y a partir de esto está establecido en el Código de la Democracia que más de 8 concejales se dividan en más de una circunscripción y en función de esto, en función de parámetros técnicos, en función de la pertenencia, en función de factores comunes en las distintas unidades territoriales de estos cantones, hemos agrupado, hemos generado un escenario técnico que lo hemos puesto a consideración de las organizaciones políticas. Así como ya lo hicimos el año anterior cuando hicimos las circunscripciones electorales para la elección de asambleístas en las provincias del Guayas, de Pichincha y de Manabí, de la misma manera hemos socializado, hemos recibido los insumos de información y a partir de esto generaremos las propuestas del caso. Entre los insumos de socialización que han recibido, ¿qué tipo de sugerencias se han presentado, por ejemplo, respecto a los distritos? Número 1, en la ciudad de Quevedo, por ejemplo, hay una parroquia, la parroquia Quevedo, que aglutina el número de electores casi un 80-85% del total del cantón. A partir de esto nosotros vamos a generar tentativamente zonas electorales para poder distribuir entre una circunscripción y la otra circunscripción de tal manera que los 4 concejales que eligen la una y la otra circunscripción estén más o menos equiparados a nivel del número de electores, porque no tendría sentido de que 120.000 ciudadanos, 120.000 electores elijan 4 concejales y 12.000 electores elijan 4 concejales. No había esa proporcionalidad. Estos insumos de información los hemos recabado, los tenemos ya y estamos sistematizándolos en este momento. Ahora, ese tipo de cuestionamientos o de sugerencias serían de carácter específico para cada cantón. Pero el problema de fondo es que lo que más se criticaba de la partidocracia era justamente los métodos de asignación de escaños. Incluso no siempre hacían el mismo. Tanto fue eso así que en la Constitución de Montecristi se estableció que no se podían hacer reformas electorales sino un año antes, porque incluso era a la carta. O sea, les iba bien en una época y aplicaban un método, el Webster modificado, el Dejón modificado, en definitiva, según cómo les iba a los que tenían mayoría. Y eso es lo que la Constitución trata de eliminar. Luego vino esto del voto en plancha, que también se dijo que eso había que terminarlo, pero ahora resulta que todos usan la plancha. Pero el asunto de fondo es justamente darle una garantía al voto igualitario, porque otro vicio es esto de que se mezcla, que se puede votar entre listas. Entonces resulta que realmente no existe un voto que valga uno en las elecciones pluripersonales y hay una serie de cálculos matemáticos, de reclamos. Eso es un asunto de no terminar. En las últimas elecciones incluso se eligió asambleístas nacionales con el método Webster, asambleístas provinciales con el método de Hunt, y ahí hubo nuevos cuestionamientos. Entonces yo por eso insisto en esto de los distritos, como lo planteaba hace 6 años el presidente Correa, porque en la cuestión de los distritos es la elección uninominal, o sea, gana el que tiene más votos, y no hay este problema de la asignación de escaños, no hay este problema del voto en plancha, de votar por gente que nadie conoce, cuando justamente lo que quiere el tribunal ahora, el consejo, es que se vote, que haya el acercamiento del elector con sus candidatos, que sepa por quién vota. Entonces que los de tal circunscripción territorial, por ejemplo, voten para concejal, o los que viven en el centro, pues no voten por el que está viviendo en Bastión Popular, sino que haya una identificación más cercana con el elegido. En eso el Consejo Electoral no tiene ningún interés, no es un asunto que lo está considerando. Más que no tener un interés, independientemente de los cuestionamientos numéricos, de los cálculos matemáticos, políticos, finalmente es la ciudadanía quien con su voto de confianza ante un determinado candidato, en función de que cumpla las expectativas de lo que ellos necesitan, de lo que la ciudadanía necesita, es quien finalmente decide. Y al final del día nosotros tenemos que garantizar de que sea la ciudadanía, la opinión de la ciudadanía sea respetada a través de los mecanismos transparentes con los cuales nos hemos venido manejando desde que asumimos el reto de administrar el Consejo Nacional Electoral como máximo organismo electoral.
Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. En instantes vamos a estar con Cintia Viteri, asambleísta nacional por la Alianza 6 Madera de Guerrero. La elección de concejales por distritos electorales y la sanción que busca Alianza País para el asambleísta nacional Abdalá Bucarampuli del PRE. Lo conversaremos al volver, que es en nuestra sintonía. El circo está en la selva. Han pasado más de 100 días después de la última gran matanza en la selva ecuatoriana. La fiscalía sigue muda, sin duda investigando hasta las últimas consecuencias. Lo dice Miguel Ángel Capodevilla en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Mañana con 21 minutos. Cintia Viteri, asambleísta por Alianza PSC Madera de Guerrero. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En este mismo tema de la distritalización, veíamos que a la ciudad de Guayaquil, por poner un ejemplo, le correspondería elegir 14 concejales según su población y se dividirá en 3 distritos. El tercer distrito está dividido en 4 concejales por las circunscripciones urbanas y 1 por el área rural. ¿Qué observaciones tienen ustedes sobre eso? No, bueno, la distritalización en Guayaquil no nos preocupa en ningún sentido. Es más, estamos absolutamente de acuerdo respecto de que la ciudadanía pueda tener una cercanía directa con las personas que se candidatizan para ser concejales, que los conozca y que cuando estos ganen puedan tener también la cercanía para exigirles cumplan su labor. No tenemos ningún inconveniente respecto a la distritalización. Son 3 distritos más 1 que tiene que ver con los rurales, el concejal rural, y el método que se aplique debe ser el mismo método que se aplicó en la elección pasada para elegir a los asambleístas. Yo creo que cuando alguien ha hecho bien su labor, Estefi, cuando el alcalde de Guayaquil, en este caso, tiene una cercanía total con la gente, las reglas del juego pasan a segundo plano. La gente en Guayaquil vota por obras, vota por el agua potable, el alcantarillado, el nuevo transporte aéreo, por la ampliación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, los libros, las computadoras, la salud, las becas para los niños huérfanos. Todas esas son las cosas por las que vota Guayaquil. Guayaquil casi ha dejado en absoluto lado la política cuando se trata de quién le sirve directamente a sus necesidades. El tema sería en cómo emplear la distritalización, porque la idea con ello es que, claro, los electores, como usted dice, puedan estar más cerca de los candidatos, votar por quien realmente conocen, pero en ese sentido, ¿no cree que así como se pudo subdividir el distrito 3 en Guayaquil en uno rural, se debería también subdividir cada distrito de manera unipersonal? Y para que quede más claro para nuestra audiencia, por ejemplo, en lugar de que un distrito como el 2 de Guayaquil, que incluye a Pascuales y aparte de Tarqui, tenga que elegir a 5 concejales en total, que se divida en subdistritos y que Bastión Popular, por ejemplo, elija uno, Flor de Bastión otro, Mucho Lote otro y digamos Urdesa otro. Y así cada uno realmente está votando por quien conoce los problemas del subdistrito. Bueno, sería un mecanismo mucho más viable y de mayor acercamiento a la ciudadanía. Si eso fuera así, tampoco hubiéramos tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque los distritos en Guayaquil son sumamente grandes. Son alrededor de 800.000 habitantes, alrededor los que contiene cada uno de los distritos. Y sí, es bastante difícil, si hablamos de la cercanía con la gente, que alguien de un sector, de un distrito, sea conocido por todos los 800.000 habitantes y esos habitantes tengan ese acercamiento directo con él. Sabe que si hubieran hecho un distrito más, nosotros hubiéramos estado satisfechos. Porque lo que pasa es que, como usted bien dice, en un mismo distrito se están poniendo, por ejemplo, 2 zonas que no necesariamente tienen mucho que ver con la otra, digamos la Kennedy y Fortín. Si lo que se busca es realmente que haya mayor representatividad, si se divide en subdistritos, manteniendo el mismo número de concejales, sí se logra ese acercamiento y eso facilita